Muy bien, continuamos con esta serie de estudios sobre el tema que hemos titulado, para que tome notas y después usted pueda chequear recurrentemente todos estos audios y así por supuesto absorbe todo el contenido que hay dentro de él. El mensaje, el mensaje de dualidad en plenitud resta y divide. Ese es el tema que está en desarrollo ahora mismo en nuestro grupo Tecnologías Divinas. Ok, en esta parte quiero presentar a través de lo que fue el preámbulo de la plenitud de Dios, como lo fue la gracia. ¿Por qué digo que la gracia fue el preámbulo de la plenitud de Dios? Bueno, porque la gracia contuvo fue el adelanto, contuvo fue la arras. La gracia, dentro de ese término arras que utilizó Pablo para hablar de un adelanto, un anticipo, eso fue lo que la gracia tuvo. El anticipo, el adelanto de una herencia, el anticipo o el adelanto de una gloria. Por esto es que Pablo decía, ahora conocemos en parte, después conoceremos cómo fuimos conocidos, hablando del estado de plenitud en el que hoy estamos, que estamos siendo conocidos realmente en el uno que somos y en el mismo Dios, que es todo en todos los seres humanos. ¿Ok? Esto es una realidad. Se transicionó a lo perfecto. El vínculo perfecto, es decir, lo que nos vincula a lo perfecto, a la dimensión perfecta, es el amor incondicional, el pleno conocimiento. ¿Ok? Hemos arribado al pleno conocimiento, que no es otra cosa más que la imagen que ha sido y está activa en nosotros por cuanto somos todo Dios. La imagen divina, la imagen de la eternidad, la imagen y la esencia del ser divino, eso somos nosotros hoy. Y estas verdades que hoy están al descubierto ante algunos que hacemos vida en el planeta y ante otros está en ese proceso que no termina nunca. Nadie puede pretender que ya lo ha visto todo, que ya lo ha conocido todo. Nadie puede decir en ningún momento de la historia que ya tiene la fórmula de lo que es la plenitud de Dios, ya ha alcanzado todo. Eso nunca va a ocurrir. Nunca, porque Dios es un ser inagotable. Dios es un ser infinito. Por ende, sus manifestaciones nunca terminarán, nunca acabarán y lo más importante, siempre irán en niveles superiores de glorias y de nuevas, inéditas manifestaciones o expresiones de esas glorias. Ahora fíjate, el preámbulo, la gracia, contuvo lo que fue un proceso para llegar a lo que hoy es una realidad ya viva y activa en cada ser humano. Fíjate cómo Pablo comienza en su ministerio descifrando lo que fue el misterio que estuvo oculto en otras generaciones, que fue Cristo y la iglesia y Cristo, ambos componentes, iglesia y Cristo, fueron el misterio revelado que estuvo oculto en otras generaciones. Entre ellos, pues, que los gentiles, es decir, las 10 tribus de Israel, serían parte de esta herencia que se entregó en anticipo en arras a la iglesia en el preámbulo que fue la gracia. La gracia no pudo hacer más que solo entregar un adelanto o un anticipo de la herencia. Ahora fíjate, Pablo comenzó a hablarle a su audiencia de un conocimiento y una gloria que iba en aumento, progresivamente en aumento.
Primero comienza a hablarles en su primera carta de que eran templo y morada del Espíritu Santo, que eran habitación del Espíritu, que estaban siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu, que en la casa, Juan dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el concepto morada, que, no, que les daba una idea a la iglesia de que algo tenían de Dios, comenzó a mostrarse y a revelarse e iluminarse en el entendimiento de estos individuos. Cuando Pablo aparece en el escenario, Pablo comienza a ver que esta gloria no se quedó estancada, sino que fue mucho más allá. Y ya cuando comienza a escribirle lo que para muchos fueron las iglesias donde Pablo mostró un mayor nivel de revelación por causa de que eran iglesias donde había una mayor madurez, el caso de los Efesios, por ejemplo, Pablo comienza a dar unos vislumbres, pero muy, muy importante con respecto a lo que o de cara pues a lo que hoy es una realidad existencial en cada ser humano. Fíjate que cuando tú vas al capítulo 4 de Efesios, Pablo habla de los primeros versos. Ahí recordame exactamente los pasajes cuáles son, no sé, pero sé que son los primeros. Cuando Pablo habla de aguardar la unidad del Espíritu, es decir, una unidad ya consumada, obrada, en el sacrificio redentor de Cristo y en su resurrección y ascensión. Esos tres pasos bien importantes. Pablo habla de que había que aguardar esa unidad que ya estaba consumada. Escúchese, unidad, o sea, que eran uno. Aguardando la unidad del Espíritu y enumera una fe, un bautismo, una esperanza, un Señor, un Espíritu, un Dios que es todo y sobre todos. O sea, uno, 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 la unicidad. Te habla de un espíritu. Hablando de iglesia y Cristo, y habla de un espíritu, señores. No habló de cientos de miles de espíritus, considerando a cada miembro del cuerpo, y habló después del Espíritu del Santo, el Espíritu de Cristo, como otro aparte de estos cientos y miles que conformaron el cuerpo de Cristo. No, señores, Pablo habló de un espíritu, Pablo habló de un Señor, Pablo habló de un Dios, Pablo habló de una fe, Pablo habló de un bautismo en el preámbulo que fue la gracia. Eso hoy por hoy, por supuesto, no tiene validez porque todo esto quedó consumado y dio lugar a la realidad que hoy tenemos. Pero ¿qué es lo que quiero que vea? ¿Qué es a dónde quiero llevarle? Quiero que veas esta magnífica luz de lo que era la unidad. Pablo nos estaba llevando a la iglesia al entendimiento de que finalmente se iba a mostrar, se iba a revelar y a iluminar de que Dios era uno, manifestado en cada miembro, en cada individuo, en cada ser humano sobre el planeta. Dios mismo iba a estar despertando y evolucionando como hombre en todas las aplicaciones, destrezas, habilidades y falencias humanas. Porque hay que mencionar las falencias, las debilidades, las limitaciones humanas. Dios iba a aprender a través de sus manifestaciones humanas a vivir y a evolucionar como hombre, que es lo que está haciendo hoy por hoy. Entonces fíjate que Pablo comienza a dar un vislumbre de esa unicidad donde no hay dos, donde ya nadie te habita, donde ya no portas nada divino te habita, nada divino portas. No portas a Dios, Dios no te habita, Dios no te mora, sino que Dios eres tú y tú eres Dios. Por causa de que Él es todo en ti, escucha bien, todo. Él es todo. Todo lo que tú eres es Dios. Y todo lo que Dios es, eres tú. Es decir, uno en esencia, en sustancia, en vida, en imagen, en gloria, en divinidad y en eternidad. Eso eres tú y para siempre. En el ámbito sobrenatural, en el ámbito divino, eso eres tú. No lo puedes ver en este ámbito de cosas físicas,
en este sistema de cosas humanas, porque no es allí donde esto tiene validez. Esto simplemente está dentro, tú estás dentro de este cuerpo para experimentar a través de las limitantes humanas esta realidad divina que está plantada hoy. Tú estás plantado, yo estoy plantado hoy en el planeta. ¿Para qué? Para solucionar, para convertir lo divino que somos en soluciones humanas y mejorar la calidad de vida y existencia que este mundo necesita. Porque este mundo fue diseñado para ser imperfecto, para ser mejorable, mas nunca perfecto, nunca infalible. Eso hay que entenderlo, porque hay que conectar una cosa con, con la otra. Este es un medio de interacción, ¿ok? Este sistema de cosas es un medio de interacción. Y tú vienes es a transformarlo. Tú vienes es a mejorarlo en todas sus manifestaciones y expresiones. Eso es importante entenderlo. Fíjate, Pablo también habla, dando vislumbres de esta unicidad, de esta fusión donde dos dejan de ser dos para convertirse en uno para siempre. Y fíjate que a los corintios, una iglesia carnal, infantil, niña, inmadura, en la primera carta, en el capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo dice que todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo único que se une y se convierte en uno es lo que es fusión. O sea, ¿qué es fusión? Fusión es cuando dos cosas o más se unen y se funden para dar lugar a una sola cosa. Es decir, Pablo estaba diciéndole a la iglesia de los Corintios que ellos eran el Señor, que ellos eran Cristo, porque si se unieron al Espíritu de Cristo, entonces eran un mismo Espíritu o eran el mismo Cristo y eran el mismo Espíritu que lo era Cristo en esencia y sustancia y divinidad para aquel momento. Luego le habla a los Corintios en la segunda carta ya con el mismo principio, pero con una tecnología un tanto más avanzada, porque ahora lo pone más claro. El apóstol le dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, esa palabra en implica cuando eres parte de. Tú estás en, tú eres parte de ese en que involucra el en. O lo que involucra el en, ya tú eres parte de eso en lo que estás involucrado. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, todo individuo que estaba en Cristo, ese en implica que ya era parte de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué todas son hechas nuevas? En virtud de que cuando ellos estaban por separados de Cristo, ellos estaban en Adán. Y estando en Adán, estaban destituidos de la gloria, estaban sin pactos, sin esperanza, sin promesas, sin ciudadanía, sin Dios en el mundo, sin vida, ajenos a la vida. Pero una vez que son colocados en Cristo, se hacen parte de Cristo y se fundan con Él y vienen a ser una nueva creación porque ya no están en Adán, en el primer Adán, sino que ahora están en el postrer Adán, que eran Cristo. Entonces, hechos uno con Él, todo lo que es Cristo lo son ellos o lo fueron ellos a partir de ese momento. Fíjate cómo el apóstol viene hablándole a la iglesia de esa unidad y nosotros desde acá, 2050 años después, tenemos que ver que esa unidad de fusión, viene progresivamente para señalar una única realidad que ya hoy es existencial. Y es que Dios y nosotros somos uno y el mismo Dios para siempre. Dios es uno en nosotros, es todo en nosotros y nosotros somos todo en Él. Le dejo este audio hasta acá y será hasta el próximo.